Muy buenos días, chicos. Para hoy tenemos un tema muy importante que es la violencia de los años 80, pero pues antes de hablar de este tema, hay un tema muy importante que es el homicidio, que creo que es uno de los factores importantes dentro de esta violencia de Colombia en sí. Entonces, el homicidio es considerado la forma más grave de los crímenes violentos, no solo por las obvias consecuencias que trae para la víctima, sino para el impacto que deja en su familia. En este caso, en el perpetrador del delito y en la comunidad en general, ¿cierto? En los últimos 50 años, la tendencia de este delito, el delito del homicidio, ha mostrado en cierta medida, dos periodos de incremento significativo y más recientemente que se ha incrementado por obvias razones esta parte muy importante dentro del conflicto, ¿cierto? Desde el 2002 se mantienen a nivel de descenso a nivel nacional. Estas variaciones, digamos que son explicables por la violencia en el sentido de que uno de los periodos más violentos en la historia del país, por la dinámica misma del conflicto armado y de las organizaciones criminales que se han consolidado propiamente en los últimos años y que adicionalmente por las políticas de seguridad que han sido aplicadas en cada uno de los gobiernos salientes. Aún así, es imprescindible de cierta manera, comprender de una u otra manera los cambios históricos que han recorrido el país en estas últimas décadas. Digamos que la dinámica del conflicto armado, con el surgimiento y la consolidación de los grupos armados ilegales y el impacto que han tenido las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, Colombia reporta dos periodos de violencia homicida en incremento. En el periodo más visible entre 1948 y 1966 y el siguiente aproximadamente entre 1980 y 1993 y alcanza su punto máximo en 1991 aproximadamente con una tasa del 79 hechos por cada 100.000 habitantes. Entonces, en la década de los 90, el homicidio constituyó pues una de las principales causas de muertes, no solamente en Colombia, sino en América Latina. De hecho, pues se mantuvo siempre en los 5 primeros lugares dentro de estos países. Algunos autores sugieren que este comportamiento se debe no solo pues a la violencia política, que es la que la ocasiona, y también por el narcotráfico y las redes criminales, sino también a la violencia familiar y el abuso infantil que se está viendo no solamente ahorita, sino en las décadas pasadas. En efecto, pues al comparar el promedio anual, ¿cierto?, de homicidios entre 1986 y 1995, pues estimado entre 24.000 muertes y realizar pues la proyección para una década, se observa que ese total que les acabo de decir sería equivalente pues al estimado en la década de la violencia entre 1948 y 1957. Entonces pues es una cifra que años atrás se consideraba pues imposible obviamente de superar. Entonces es importante señalar que el incremento en las tasas de homicidio pues fue evidentemente en países como México, Brasil y obviamente en la región andina y Centroamérica. Durante los años aproximadamente de 1984 y 1994, lo que implica que el país tuvo la misma tendencia observada a nivel regional. Entonces, para el análisis del comportamiento de este delito, del delito del homicidio, en los últimos 50 años, se realizó una división en 3 periodos históricos muy importantes y fundamentales en Colombia,
que nos ha dejado marcado dentro de nuestra historia. El primero pues comprende el Frente Nacional desde 1958 hasta 1974, que fue un periodo que varios analistas califican como el momento que dan origen y fortalece la formación y consolidación de grupos de guerrilla dentro de nuestro país. El segundo lugar pues, fue el periodo comprendido el fin del Frente Nacional hasta la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que culminó pues obviamente con la reforma de la Constitución Política de Colombia en 1991. Y finalmente, pues un tercer periodo comprendido entre 1991 hasta el 2006, cuando existe pues un compromiso de responsabilidad compartida por parte del gobierno nacional y la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico, ¿cierto? El tráfico de armas y también de personas y otros delitos transnacionales.